Buenos días a todos los que estáis conectados y conectadas en estas terceras jornadas alumni de la Universidad de Málaga. Os queremos presentar a nuestros egresados. Como sabéis, en esta facultad tenemos dos grados. El grado en Marketing e Investigación de Mercado y el grado en Gestión y Administración Pública. Y de 11 a 11 y media va a hablar el primer egresado que nos va a contar su apasionante historia desde que acabó el grado en Marketing. Y la segunda egresada pues nos va a hablar de también su trayectoria después que acabó el grado en Gestión y Administración Pública. Entonces va a hablar como unos 15 minutos, unos 20 minutos y después dejará para que vosotros podáis poner en el chat, podéis poner las preguntas que ellos van a contestar, ¿vale? Entonces voy a pasar a presentaros a nuestro primer egresado. Él es Carlos de Laguno Alarcón, tiene 29 años, se define como un apasionado del marketing y la comunicación. Actualmente se encuentra trabajando en la empresa estadounidense de Kayak, que seguramente conoceréis muchos de vosotros. Conduce su propio departamento compuesto por más de 10 personas de diversas partes de todo el mundo y se encarga de gestionar la estrategia de marketing de influencers y de redes sociales en Europa, en Asia, Oceanía y para las 3 marcas de la empresa. Hace 9 años, Carlos tomó la decisión de dejar su casa para vivir viajando, explorando y aprendiendo de diferentes culturas y entornos. Y hoy se une a nosotros desde Tokio, o sea que tiene diferencia horaria para compartir la experiencia y conocimiento adquirido a lo largo de toda su trayectoria, tanto en la Universidad de Málaga como en su vida profesional. Así que os animo a que lo escuchéis y le hagáis todas las preguntas que consideréis. Pues, Carlos, buenos días. Cuando tú quieras, te escuchamos. Hola, buenas. ¿Qué tal a todos? ¿Cómo estáis? Un placer estar aquí. Muchísimas gracias a la organización del evento por invitarme y a todos los que estáis ahora mismo en este evento también por asistir. Dejarme que comparta mi pantalla y así hacemos un poco de apoyo también a lo que estoy yo por aquí. Uy, no me deja, ¿por qué? Justo ahora. Supongo que... Uy, a ver. No, esto no es. Ah. Vale. Vale, ¿ahora podéis ver mi pantalla bien? Espero que sí. La vemos bien, Carlos, la vemos bien. La ponemos en modo Perfecto. presentación y la vemos perfectamente ahora mismo. De lujo. Perfecto. Vale, bueno, pues pongo por aquí. Nada, lo que estaba diciendo, encantado de conocer a todos. Muchísimas gracias por asistir hoy. Y bueno, muchísimas gracias por la presentación, Merche. Yo soy Carlos. Bueno, la verdad es que cuando me invitaron para hacer esta presentación estaba pensando cómo hacer un poco, cómo organizarla o cómo estructurar un poco toda esta charla para que también pudieseis salir con cosas aprendidas o que pudieseis aplicar en vuestro día a día, y decidí hacerlo de una manera como un poco timeline, como un poco línea del tiempo, en la que no solamente os contaba también lo que había hecho o las maneras en las que digamos, me había desenvuelto un poco en la vida profesional, sino también los aprendizajes que había tenido a lo largo de cada una de estas experiencias. Son muchas cosas, intentaré concentrarla en 15 minutitos o 20, así que a lo mejor voy un poquito rápido, pero nada, vamos a ello. Antes de empezar, un poco sobre mí. Soy Carlos. Soy exalumno de la UMA, estudié Marketing e Investigación de Mercado, trabajo en el departamento de influencers y redes sociales para Kayak, que es una empresa de Booking Holdings, que como he dicho, no sé si alguno la conoceréis ya, la naranjita esta de la K para buscar vuelos. Y ahora mismo me estoy centrando más en mi propio proyecto. Mi objetivo, bueno, siempre he querido tener mi propia empresa y mi objetivo ahora mismo más bien está, digamos, a corto plazo, está en poder ir trabajando a medida que voy viviendo en diferentes sitios o voy viajando, sobre todo a raíz de la pandemia y tal. Era uno de los objetivos que tenía más presente o que tenía más ganas de hacer. Y en eso es lo que me estoy centrando. Así que bueno, quiero contar un poco mi trayectoria. Con suerte sacáis algunos aprendizajes de todo esto y nada, sin más demora, comienzo. Me han dicho que hay gente que puede ser que esté uniéndose desde bachillerato, así que quería hacer un poco quería empezar como no solamente, digamos, ya dentro de la universidad, sino justo antes de la universidad, cuando yo decidí estudiar Marketing e Investigación de Mercado. Desde mi punto de vista, para mí,
era muy fácil porque marketing era lo que yo quería hacer, lo tenía súper claro, pero yo sé que hay mucha gente que no es así, que no tiene esa claridad, no tiene claro lo que quiere hacer, lo que no, hay mucha presión sobre, no, esta carrera tiene más salida y tal. Yo la verdad que lo que os animo es que encontréis lo que os gusta. Al final vais a tener que estar viviendo con esto toda vuestra vida, es algo que vais a tener que estar haciendo, bueno, podéis cambiarlo a mitad obviamente, pero me entendéis. Y yo creo que es muy clave que encontréis aquello que realmente os apasiona, que os levante cada mañana y digáis, o sea, pues no me importa estar trabajando de esto, no me importa ir a la oficina o no a la oficina, desde tu casa, lo que sea. Así que para mí eso es una de las cosas claves, por hacer un poco de analogía aquí con los japoneses, justo yo creo que son ellos los que tienen como esta pirámide, este triángulo, ¿no? De encontrar algo que te gusta, que se te da bien y que aporta valor a la sociedad, ¿no? Como por lo que te podrían pagar. Pues yo creo que un poco eso, encontrar aquello que tiene esos tres valores y dedicarte a ello, ¿no? Hay cosas que te pueden gustar mucho, pero ni se te dan bien, ni realmente aporta valor. Bueno, pues a lo mejor lo puedes dejar como un hobby o otras combinaciones diferentes, ¿no? Así que bueno, solamente quería comentar o compartir esas palabrillas en cuanto a todo el tema de la universidad y digamos como yo empecé mi andada en marketing. Eh, y después, ya una vez dentro de la universidad, lo que me volvió a mí más, o lo que más me apasionó, la verdad, de todo esto, primero, bueno, yo recuerdo que el primero y segundo eran un poco más genéricos y la verdad que bien y tal, la verdad que la universidad es súper guay, sobre todo al principio y tal, como que conoces mucha gente y tal, pero cuando a mí ya me empezó a apasionar de todo esto, fue cuando empecé a hacer todo el tema de los intercambios. Para mí bueno, le cogí un poquillo el gusto a todo esto de los intercambios, me fui 3 veces, me fui de Erasmus, me fui de convocatoria única y de convocatoria única otra vez desde Países Bajos, que fue donde cogí de Erasmus, luego a Corea del Sur y después a Estados Unidos. Para los que no lo sepáis, que ya estoy en la universidad, que sepáis que podéis coger más de una, que se puede coger varias veces la convocatoria única, siempre que sean diferentes continentes, así que si esto os gusta mucho, os animo a que lo hagáis. Otra peculiaridad de todo esto, para mí esto fue una de las mejores experiencias que he tenido en mi vida, o sea, 100% recomendado. Yo sé que hay gente que le puede dar un poco de miedo, pero yo animo a que lo hagáis. Yo creo que una de las cosas clave fue todo el tema de la zona de confort. Yo sé que o sea, este tema está bastante ya como cliché, ¿no? Que todos sabéis lo que es perfectamente, pero a mí me gustaría enfocarlo desde otro punto de vista diferente. Como que creo que siempre se presenta el tema de la zona de confort como algo que te tiene que dar miedo, que si no lo pasas mal durante el camino no vale la pena, no sé qué, tal. Genuinamente yo creo que no es así. O sea, para mí toda esta experiencia supusieron salir de la zona de confort al final. Eran cosas que me creaban incertidumbre, no sabía cómo iba a ir, eran riesgos que tenía que tomar y tal. Sin embargo, yo creo que al final fue algo súper positivo y que realmente lo hice en un área en donde yo me sentía súper cómodo. Y yo animo a que, oye, si os da miedo lo de viajar, para mí viajar era impresionante y a mí me encantaba. Pero si a vosotros os da miedo, encontrar otra zona, digamos, otro área en la que os sintáis cómodos saliendo de vuestra zona de confort. Empezad por ahí y luego ya lo vais trasladando a otro tipo de áreas de vuestra vida. Yo qué sé, si alguien que te encanta el deporte, oye, pues rétate a pedirte tu zona de confort en ese ámbito, o cocinar, o probar cosas nuevas, lo que sea. Encuentra cuál es tu área y desarrollate en esa dirección y ya luego pues ya te va encargando del resto, ¿no? Eh, ¿Qué más iba a comentar yo de aquí? Una de las peculiaridades de todo el tema de los intercambios, que mucha gente piensa, y obviamente la situación económica de cada uno es más específica y puede haber obviamente situaciones más complicadas y tal, pero este tipo de intercambios no son necesariamente caros. En plan, yo me fui en todas poniendo muy poco dinero de mi bolsillo o de mi familia. Realmente las becas son súper amplias. En el caso de Corea, de hecho, fue la más barata de todas. No tuve que poner casi nada porque las becas cubría tanto la residencia como parte de los vuelos como tal. Había muchísimas ayudas y os animo a que lo miréis, porque de verdad que a priori podéis decir, uy, no, es muy caro tal. De verdad que hay muchísimas ayudas. Echarle un ojo porque es una de las mejores experiencias que he tenido y yo os animo a todos a que lo hagáis. Tanto es así que, por contar un poco así a nivel tangente o a nivel más historia paralela, en particular en Corea del Sur, que para mí fue la más impresionante, yo cogí Corea del Sur porque realmente estaba mirando en Asia, era como, bueno, sí, Japón me suena tal. Corea del Sur no tengo ni idea. Pensaba que esto fue hace un tiempo ya, no, tampoco se conocía tanto el K-pop, realmente solamente conocía Samsung y creo que Gangnam Style. Y era como, venga, pues vamos para allá a ver qué pasa, tal. Me encantó la gente, la cultura, lo que aprendí, todo. Y tanto que cuando llegó el final de la estancia yo me quería quedar. Y os quería contar una historia así un poco paralela que va en relación a otro de los aprendizajes, que si da miedo es bueno. Es que cuando yo estaba allí, uno de los últimos días, nosotros ya teníamos preparado, digo nosotros porque estaba con mi novia también, teníamos ya preparado todo para volver, era el último día, ya estábamos casi de camino, vaya, teníamos las maletas hechas, literal fue el penúltimo día.
estábamos buscando trabajo y no encontrábamos nada, estuvimos como meses buscando. Y al final decidimos, bueno, ya era el último día, decidimos volvernos a España, pero eso, como comentaba, el penúltimo día nos fuimos a tomar un helado, no sé por qué era lo único que estaba abierto, tal, y de repente nos pusimos a hablar con el que nos estaba sirviendo y nos dijo, oye, el helado y tal, y nos dijo, oye, a lo mejor yo os puedo contratar, porque le contamos un poco nuestra historia y tal. Claro, imaginaros, era nuestro penúltimo día, nosotros ya teníamos las maletas, todo hecho. Y nosotros, un momento, ¿cómo? A ver, ¿qué nos vamos mañana? Y nos dice, dejarme que lo mire, el tema del visado y todo eso, y os confirmo esta noche. Total, que claro, nosotros nos fuimos a casa en plan, qué locura esa, ¿qué hacemos con las maletas, tal y cual? Y literal esa noche nos llegó el SMS y nos dijo, oye que sí, nos vemos mañana y extendemos vuestro visado. Claro, imaginaros, yo en ese momento tenía miedo y felicidad aparte igual. Nosotros estábamos en depresión ya porque no íbamos, no habíamos conseguido quedarnos, no habíamos conseguido un trabajo. De repente esto, el último día, se nos planta delante y es como, tenemos los vuelos, tenemos todo, ¿qué hacemos? ¿Lo perdemos? ¿Merece la pena tal? Bueno, echamos nuestros números y aunque estaban justillos, decidimos quedarnos y la verdad que fue una de las mejores experiencias de mi vida porque nos permitió quedarnos, nos permitió conocer más a nuestros amigos, nos permitió tener esta experiencia. Yo, coreano, ni idea, pero todo el vocabulario de la heladería, perfecto. O sea, si quieres terrino cono, si quieres todo eso, lo acabé controlando de lujo. Y después, gracias a todo este trabajo también, conseguí buscar o encontrar unas prácticas en una startup coreana que luego me ayudaron también a abrirme camino, digamos, en mi vida profesional a la hora de encontrar nuevos trabajos. Ese era el caso de una startup que la manera en la que encontré fue muy graciosa porque literal no sabíamos, o sea, no sabíamos qué hacer una tarde y decidimos escribirle bueno, decidimos ver un programa de estos de callejeros viajeros o de algo de eso. Y vimos un chaval que estaba en Corea eh, y tiene su propia startup. Total, que nos quedamos con el nombre, lo buscamos en LinkedIn, lo encontramos, le escribimos un mensaje y es como, oye, somos dos personas de marketing, mi novia estudiaba publicidad, eh, nos encantaría llegarnos por tu empresa, tenemos poco tiempo, pero aunque sea 1 o 2 días a la semana, ayudarte, coger experiencia, no remunerado y tal, pero simplemente por conseguir ese tipo de experiencia. Nos dijo que sí y bueno, nos solamente nos volvimos con la experiencia de quedarnos allí más tiempo y de estar en la heladería trabajando, sino también con, bueno, algo que pone en nuestro currículum, ¿no? Que después nos abrió muchas puertas. Así que os recomiendo que eso, que os lancéis a la piscina, medid bien los riesgos, no me tiráis a la piscina sin mirar ni nada, mirad bien las cosas, pero bueno, si todo parece positivo o al 90%, al 80%, yo me lanzaba. Así que ese es uno de los aprendizajes que yo creo que con suerte también podéis aplicar en vuestra vida. Después de todo esto nos fuimos a América, como dije, con el tema también de la convocatoria única y directamente de América nos fuimos ya encontré yo mi primer trabajo. La verdad que fue bastante complicado porque al principio empecé a buscar en América, pero la verdad que América no me terminó de convencer, así que quería buscar algo en Europa. Encontré unas prácticas, yo creo que eché como 500 trabajos, o sea, no es que pasase de la noche a la mañana, apliqué como cuatro, yo qué sé, una pila. Y encontré esta empresa que además yo la usaba, o sea que fue perfecto, que se llama Hotels Combine, que Hotels Combine viene a ser lo mismo que Kayak, que es una aplicación para buscar hoteles y vuelos y tal. Y yo tenía pendiente terminar el TFG, recuerdo. Así que nada, cogí y la acepté, tuvimos la entrevista, la verdad que hubo súper buen feeling, nos llevamos súper bien y empecé a trabajar. Una de las cosas que yo quiero comentar aquí es el tema de valórate y construye, porque o aporta valor a la empresa en la que tú estás, aunque sea prácticas. Yo aquí empecé trabajando para un tema de afiliados, que era como más dirección a la empresa. A mí me gustaba muchísimo más la parte de los consumidores y lo que hice en ese momento fue como el tema de los influencers estaba como empezando a fraguar, todavía no era tan famoso. Le dije, oye, hay un canal de marketing digital, que es el tema de los influencers, que tiene muchísimo potencial. Puede ser igual que televisión, puede ser igual que puede ser, ¿cómo se llama? Anuncios en Google y tal. ¿Por qué no lo probamos? Total, que me dieron la oportunidad de probarlo, me dieron un poco de budget o de presupuesto. Yo creé un plan súper al detalle de rollo, quiero planearlo así, vamos a medir los resultados de esta manera, no sé qué tal. Creo que además, creo que la primera campaña que hicimos fue con Cristina Pedroche, creo que fue. Y total, que bueno, hicimos el test y bueno, si llevo allí trabajando 7 años, pues imagina que los resultados fueron buenos. Tanto que al tiempo de estar probando diferentes mercados y diferentes técnicas de influencer y tal, les gustó y me invitaron a ir a la sede central que estaba en Sydney y para hablar con el equipo de marketing global y ver cómo podíamos empezar a hacer este tipo de campañas ya no solo en España o en Europa, sino también en Asia. Así que yo creo que eso, como un poco el tema de valorarse y construirse. Una peculiaridad aquí para los que estoy haciendo el TFG, que yo la manera en la que enfoqué todo esto fue haciendo el TFG de manera conjunta a mi trabajo. Es decir, yo decidí hacer mi TFG sobre temas
sobre todo el tema de influencers, de manera que yo a Autos Combine lo que le ofrecí fue un trabajo de investigación y así podía usar parte de la hora que estaba allí como prácticas, un trabajo de investigación sobre todo este tema. La UMA, yo al final le ofrecí un caso real sobre algo práctico que estábamos haciendo en Autos Combine, que además era positivo y se quedó en forma de TFG, y para mí yo lo construí de manera que era como un caso que después yo le podía vender también no vender, sino compartir a revistas, a publicaciones y tal, que me creaban un poco así como de eco para también a la hora de en el futuro poder enfrentarme a la hora de, yo sé, de entrevistas o tal, algo que me avalara o digamos validaciones un poco más externas que quizá pues aportarán algo de valor a mi perfil. Así que bueno, claro, los que estéis en esa etapa, si podéis crear algo que sea también más real o que se pueda transferir a la vida real, pues tenéis esa como digamos, triple beneficio. En Kayak ya, bueno, de hecho, Kayak era de, como decía, de Booking Holdings y compró Atos Combine, entonces ahí fue cuando yo empecé a trabajar para Kayak y bueno, ya teníamos más presupuesto, teníamos un músculo un poco más fuerte y decidimos emprender toda esta aventura de los influencers en más mercados, como Asia, Oceanía, Europa y tal. Ahí me invitaron a moverme desde la oficina de Barcelona a la oficina de Hong Kong, pero pasó que todo era en pleno COVID. Y aquí viene bueno, fue en enero de 2020, o sea, yo llegué a Hong Kong y a las 2 semanas me metí en casa casi. Aquí viene uno de los temas también otro de los aprendizajes sobre todo este tema, que era no pares de aprender. Para mí, estando en Hong Kong yo veía cómo se gestionaba todo el tema del COVID desde la perspectiva china y desde la perspectiva europea. Y era súper interesante porque era el mismo problema, pero desde dos maneras culturales o perspectivas culturales diferentes. Y fue súper interesante. Pero ya no solo eso, yo también cuando llegué a Hong Kong de repente me di cuenta que allí el concepto del dinero era diferente. La gente hablaba de dinero, o sea, como de la parte económica de una manera diferente. O sea, los sueldos eran 2 o 3 veces mayores, mis amigos tenían una mentalidad diferente, no, yo qué sé, si el alquiler era más caro, no buscaban alquiler más baratos, sino buscaban trabajos que les pagaran más. Y como un cambio de mentalidad súper interesante. Y la verdad que me contagié mucho de eso porque es como me ayudó mucho a romper esas barreras que yo tenía, ese techo, para seguir, digamos, creciendo, saber dónde quería estar, etcétera, ¿no? Y también durante esta etapa fue cuando empecé a crear mi propio proyecto, que era I Wear Mask, junto a dos amigos y mi novia, que era una marca de mascarillas, que era un drop solo, de tiempo limitado, y el objetivo era aprender lo máximo posible durante el tiempo del COVID. Fue muy apasionante porque, bueno, y frenético, porque nosotros estábamos en Hong Kong, mi amigo en España, había diferencia horaria, trabajamos por la madrugada, no sé qué, pero bueno, aprendimos muchísimo. Una de las cosas que creo que no volvería a hacer de todo esto es el tema de tardamos muchísimo tiempo en lanzar algo que realmente fuese tangible. Yo recomiendo que si queréis empezar vuestro propio proyecto, hacer algo muy basiquito, muy pequeñito, lanzarlo rápido, coger feedback, mejorar, volverlo a lanzar y llevar un poco esa dinámica, porque nosotros esperamos mucho, como 8 o 9 meses, para lanzar algo perfecto y resultó que después no lo era, tuvimos que volver atrás, volver a hacer y era bastante lío. Pero bueno, pasando un poco toda esta etapa, ya después del COVID y tal, llevábamos 2 años trabajando desde casa y me di cuenta junto a mi novia que realmente nosotros queríamos viajar a medida que trabajábamos, no queríamos estar en un solo sitio, sino también estar en sitios diferentes. Y aquí viene el tema de reevaluar tu situación a menudo. Yo os recomiendo que nunca perdáis el norte de las cosas que queréis conseguir, porque es muy fácil dejarse llevar por la inercia y a medida nosotros lo intentamos hacer cada mes o cada 2 semanas. No tiene que ser así, puede ser una vez al año, una vez cada 2 años, lo que prefiráis, el ritmo que sea bueno, pero hacedlo, en plan, reevaluaros y pensad vuestra situación muy a menudo. En nuestro caso no queríamos una casa, o al menos por ahora, y queríamos dedicarnos a ir viajando a medida que trabajábamos desde nuestra casa o desde el portátil. Así que eso nos llevó a nuestra siguiente decisión, que fue dejar el trabajo. Otro de los aprendizajes de todo este tema fue poneros en situación de elegir. Nosotros, gracias a todas las decisiones que habíamos tomado, pudimos poner la situación de elegir en la que, oye, pues nuestros dos trabajos eran buenos, así que si uno lo dejaba y se dedicaba al tema de emprender, la otra persona podía ir consiguiendo dinero para igualmente mantenerse. Bueno, si no es porque tenga una pareja, puede ser porque tú solo has conseguido ahorro o otras diferentes maneras. Os recomiendo de verdad que todas las cosas que hagáis en vuestros pasos profesionales no os va a llevar, no, o sea, no os llevan, no son en vano. Todo lo que hagáis extra os va a llevar al final a conseguir bastantes objetivos y al final os van a poner o a posicionar en lugares en los que os vais a sentir más cómodos. Y yo creo que gracias a todas las decisiones que hemos tomado, al final tuvimos la oportunidad de nosotros decir, oye, vamos a tomar esta decisión y podemos hacerlo. En nuestro caso, mi novia dejó el trabajo porque además no estaba muy contenta y tal, pero el caso de 3 meses, que es hace unas pocas semanas, esto es breaking news, decidimos
cambiar el tema o cambiar la dinámica porque ella encontró una muy buena oferta, así que ella es la que ahora está trabajando para una empresa, como marketing director, tiene muchísima, digamos, perspectiva en esa empresa y yo me estoy dedicando más ahora a lo que es nuestro proyecto propio. Así que eso me llevó a dejar mi trabajo hace apenas unas semanas. Y nuestro siguiente paso, que no sabemos realmente, o sea, no sabemos cuál es, sí lo sabemos cuál es, pero no sabemos todavía cómo se va a tangibilizar o cuáles son los resultados. Así que, como he dicho, esto pasó hace muy poco. No sé, tampoco nos puedo comentar, pero sí que sabemos que queremos empezar nuestra propia empresa, nuestro propio trabajo, nuestros propios proyectos y centrarnos en ello. Así que lo último que quería comentaros es que todo cuenta, al final todo va sumando. Si no fuese porque me fui o encontré algo que me encantaba, no me hubiese motivado a irme afuera, no me hubiese motivado a encontrar otro trabajo o otras prácticas que después me llevaron a, digamos, poder volver a Asia, que era mi sueño. De ahí no me llegó a una mejor situación económica que nos permitió después emprender nuestro propio negocio, etcétera, etcétera, ¿no? Así que todo cuenta. A mí me gustaría terminar la conversación o esta, digamos, charla simplemente animando a todos los que estáis en este live viendo a que deis también vuestro pequeño paso. Estoy seguro que muchos de vosotros tenéis algo en mente a medida que hablábamos de, oh, yo quería hacer esto, este es mi sueño, o aunque no lo tengáis definido 100%, yo quiero ir por esta vía. Bueno, yo animo a que después de esta charla o de la siguiente de esta noche toméis vuestro pequeño paso. No tiene que ser un paso grande, puede ser pequeño, pero sí que os animo a que lo deis. Yo qué sé, si queréis trabajar fuera pero no sabéis inglés, cuando lleguéis esta noche, buscad 5 academias y apuntad su número de teléfono. No hace falta que llaméis, apuntadlo solo. O si queréis ayudar al negocio de vuestra familia, no sé, esta noche cuando lleguéis, creadle una cuenta de TikTok. Y no postéis nada, ya otro día, pero da ese pequeño paso. Y nada, yo creo que eso es todo por hoy. Espero que os sea útil, que os haya gustado y bueno, que mis learnings o que mi aprendizaje también lo podáis aplicar en vuestra vida y con suerte también os ayude a afrontar las cosas que os lleguen de otra manera. Y yo creo que ya podemos abrir un poco ronda de preguntas si tenéis o como queráis. Muchas gracias y creo que eso es todo. Gracias, Carlos. Yo creo que te están haciendo ahí preguntas. No sé si las puedes ver tú ahí. Sí, para ir contestándolas. Perfecto, claro que sí. Para de compartir. Ahora creo que ya no veis la de esta. Vale, le he hecho un ojillo. Vale, aquí de algunas preguntas. La primera, por ejemplo, ¿qué consejos darías tú para alguien nuevo en marketing? Bueno, entiendo que es alguien nuevo que además le gusta el marketing. Yo creo que para mí lo más clave es la diferenciación. Diferénciate todo lo que puedas. Hay muchísimas maneras de hacerlo, encuentra cuál es la tuya. En mi caso, como he dicho, era teniendo diferentes experiencias en el extranjero. Me gustaba mucho el tema del mercado de Asia o de otros mercados. Fue haciendo ese tipo de cosas. Encuentra qué es lo que te gusta, pero diferénciate. Esa es la clave. Así que empieza a hacer cositas, no tienen que ser grandes, pero pequeñas cositas que después puedas contar y cuando termines la carrera no solamente digas, tengo este es mi grado o lo que sea, sino tengas toda esta, digamos, experiencia, aunque sean voluntariado o lo que sea, que también puedas compartir. Espero que eso te dé un poco de, de ayuda. El tema del idioma fue un impedimento para ti. Pues mira, en Corea no lo fue porque, como te digo, empecé a aprender allí, bueno, coreano sobre la marcha, pero sí que tienes que saber inglés al 100%. Yo creo que hoy en día el inglés es un básico, así que poner las pilas, también te digo, no tienes que ser perfecto. Todo el mundo, al final te encuentras gente de todo el mundo que tampoco es su idioma nativo. O sea, no penséis que solamente os voy a encontrar con los de Londres perfectos, ¿sabes? No, en plan, voy a encontrar italianos que hablan inglés, asiáticos que hablan inglés, en plan de todos lados. Así que de verdad que os animo a que aprendáis inglés, aunque sea un poco para defenderos. Trabajar en sociedades tan diferentes o tan distintas como Estados Unidos y Corea, ¿cuál fue tu mayor aprendizaje? Pues mira, culturalmente fue cómo de diferentes somos las personas en diferentes sitios y cómo a las mismas situaciones le damos diferentes soluciones. O sea, yo siempre cuento que obviamente esto todo lo tenemos asumidísimo, pero al final se traslada todo, ¿no? Los asiáticos comen con palillo y nosotros con tenedor. Bueno, pues partiendo de eso es todo. O sea, es la misma situación o necesidad básica, comer, pero se hace de una perspectiva completamente diferente y eso desarrolla otro tipo de cocina, otro tipo de manera de pensar en cómo se cocina, de se presenta la comida, etcétera. Pues como eso a todo. ¿Cuál es tu digamos, background o tu experiencia, digamos, a nivel cultural? Todo. Yo creo que fue una de las cosas más interesantes. En el caso de Estados Unidos y Corea son opuestas. Corea es todo sobre grupos, sobre las familias, sobre tu grupo más cercano y
Estados Unidos más sobre ti, sobre el individuo. Hay unas dimensiones culturales muy interesantes que se llaman las dimensiones de Hofstade, creo que son, que os animo mucho a que las veáis porque definen las diferentes culturas desde una manera como creo que son 5 o 6 categorías, y está muy guay para ver cuáles son las diferentes. Como que tú miras la de España y dices, ah, pues así es Estados Unidos, tal. Está muy guay, o sea que os animo a que lo miréis, pero sí, principalmente el aprendizaje es que todos somos diferentes y no hay una manera correcta de hacer las cosas, sino millones. ¿Qué parte del marketing digital le ves más futuro? Buah, esto es complicado porque esto va cambiando cada día. En mi caso, cuando yo empecé era el tema de los influencers y al final son las recomendaciones. Antes de los influencers eran los modelos, antes de eso eran los cantantes o los famosos, los celebrities. Antes de eso, pues, serían, yo qué sé, lo que sea. Yo creo que eso va evolucionando muchísimo. En mi parte del tema del marketing digital, creo que ahora mismo, ¿no? Hay algo clave que es el tema de las inteligencias artificiales y yo todo lo que podía hacer en ese sentido por empaparos de cómo funciona, intentar acelerar ese aprendizaje, en plan, usarla mucho, llegar, ver cuál es el potencial que eso tiene. Yo animo mucho que lo hagáis porque eso yo creo que claramente es por donde todo va a ir, tiene un valor añadido brutal y, y creo que el potencial en ese sentido es brutal. ¿Piensas que es mejor hacer un máster o aprender? Pues mira, yo creo que depende de tu situación personal. En mi caso, hacer el máster, yo no hice un máster, o sea, en mi caso hacer el máster no tenía sentido porque yo no tenía claro exactamente a qué me quería dedicar de todo el tema del marketing digital, quería aprender, tal. Creo que si tienes algo muy claro y lo sabes, yo primero lo probaría un poco y luego me lanzaría al máster si quieres para profundizar en ese detalle. Yo no descarto hacer un máster en el futuro cuando necesitas saber más sobre gestión de empresa, sobre todo este tipo de cosas. Ahora, sí que creo que, en base a gente que conozco, amigos y tal, si lo que haces es hacer el máster un poco porque no sabes por dónde tirar o por no enfrentarte al mundo laboral, hombre, yo te aconsejo que primero te lances un poco a la piscina y cuando ya veas lo que te guste y tal, después haga el máster. Si es por alargar un poco el tema del aprendizaje porque no lo tienes claro, porque no sabes, primero ve probando cositas porque tampoco te va a meter una cosa de un año o dos que después tampoco a lo mejor termina sin gustarte, ¿sabes? Entonces primero tenlo claro y luego ves de qué manera el máster te puede ayudar. Pero obviamente el máster es una herramienta súper buena para conseguir conocimiento en un periodo de tiempo súper limitado, así que 100% recomendado si eso es una de las cosas que quieres hacer. No sé cómo vamos de tiempo, creo que me quedan unos 3 minutillos o así, pero no sé si decirme si vamos, sí, vale. ¿Piensas, bueno, cuál es tu labor exacta en la empresa? Creo que se lo he comentado un poco por encima, era sobre el tema yo lo que hacía era abrir mercados nuevos sobre, digamos, toda la parte de redes sociales y ver cómo los influencers y las redes sociales podían ser un canal de beneficios para la empresa, hacerlo de una manera que no solamente construyese marca y eso, sino que realmente trajese dinero. Y eso es lo que yo hacía. Digo hacía porque, como he comentado, estoy ahora mismo en proceso de dejarlo para centrarme en mi propio proyecto porque ya llevaba allí 7 años y quería darle un poco de cambio. Eh, Somos alumnos de primero de bachillerato y nos gustaría saber qué asignaturas tiene la carrera. Bueno, yo creo que es mejor que te metas la UMA y las puedas ver. En general, yo creo que las primeras son un poco, o sea, porque no me las sé, no sé cómo son ahora. En general, creo que primero un poco más genérico y a medida que avanzas son más específicas. Y si haces intercambio, pues las puedes hacer todas las específicas que tú quieras con los créditos libres. ¿El dinero fue un problema para tu manutención? ¿Hace falta muchos ahorros? No, o sea, lo que he comentado, hay muchísimos tipos de becas, en el caso de Corea fuera más barata porque realmente nos pagaban todo, así que en principio no, hay que poner un poco, depende también los requisitos del visado y tal, pero siempre hay maneras para darle un poco la vuelta o ver cuál es la mejor manera sin muchos recursos, pero no sé cómo están ahora las becas, pero en mi caso no fue complicado. ¿Es necesario salir al extranjero para trabajar o se podría trabajar desde España con una empresa extranjera? Hombre, hoy en día con el tema del COVID y el trabajo en remoto se puede hacer desde donde quieras, pero bueno, el inglés lo necesitas y también si tienes una experiencia afuera es más probable que al final encuentres trabajo fuera. En mi caso, a mí me gusta mucho fuera porque sí que he visto que hay ciertos países, ciertos mercados donde los sueldos son más altos y donde al final se paga, digamos, de una manera mejor tu tiempo o el valor que aporta. Entonces, en ese caso, yo sí que busco empresas siempre pues, en países muy concretos, que sé que donde los estándares de trabajo son más altos de sueldo, pero puedes probar desde donde sea y con el tema en remoto, pues obviamente puedes aplicar cualquier tipo de empresa.
siempre y cuando yo creo que justifique el valor que aportas, va bien. Y nos queda un minuto, así que voy a por la última. Si no se me da bien inglés, pero tengo muchas ganas, ¿hay alguna manera de escalar a una gran empresa sin saber idiomas? Bueno, hay muchas empresas locales, o sea, puede acabar en Inditex, que es española, y seguro que allí puede llegar lejos sin necesidad de saber inglés. O sea, que yo creo que hay maneras, pero yo creo que el inglés te va a abrir muchísimas puertas, porque también muchas veces te piden experiencia en otras empresas extranjeras, así que yo te recomiendo que sí, que pruebes un poquito el inglés para defenderte. Y la última solamente, porque creo que es bastante clara de responder, ¿volvería a hacer marketing si volviera a nacer? 100%. O sea, a mí es que me encanta, a mí me flipa, entonces tampoco, pero 100%. Así que nada, espero que os haya ayudado todo esto. Como he dicho, les dejo por ahí mis redes sociales si queréis preguntarme cualquier cosilla o tenéis alguna duda. Y si no, pues vamos hablando. Y espero que esto os haya ayudado y mucha suerte en vuestra carrera, mundo profesional, todo lo que os venga ahora. Bueno, pues Carlos, muchísimas gracias. Yo creo que tu intervención ha sido súper estimulante, súper motivante. A mí cuando, como vicedecana de estudiantes, cuando me dijeron piensa en alguien en marketing, la verdad que tuve pocas dudas cuando supe de tu caso porque sabía que podías estimular. Me encanta cuando dices salir de la zona de confort, que eso el papel lo aguanta todo, pero aquí tenemos casos reales que salen y se lanzan y el miedo no puede ser el freno ni tú mismo, o sea que de verdad que te lo agradezco muchísimo, estoy súper contenta de que nos hayas ilustrado, de que nos hayas motivado, sobre todo a nuestro alumnado. Y nada, por mi parte eso, reiterarte el agradecimiento y desearte todo lo mejor en este nuevo proyecto. ¿Vale? Así que ya ahora vamos a pasar a nuestra segunda egresada. Ella es Soyet Valdivia, que también nos va a contar su experiencia. Ella es graduada en GAP, en nuestro grado de Gestión y Administración Pública. Tiene más de 3 años, a pesar de su juventud, igual que Carlos, con más de 3 años de experiencia en finanzas y contabilidad. Actualmente es Senior Fund Account en Apex Groups, que es un proveedor mundial de servicios financieros. Quizás sea una empresa que nos suena menos, pero porque es más eso del mundo financiero, pero tiene más de 94 oficinas en el mundo y tiene 12.000 empleados en 38 países. Ahí es nada, ¿vale? Bueno, pues ella cuenta con conocimiento en sectores como la banca, el real estate, la publicidad y la deuda privada, que va muy relacionada al grado que ella ha estudiado. Actualmente, bueno, pues ha tenido la oportunidad de trabajar con el mercado latino y europeo y ha gestionado nuestra egresada equipos con más de 3.000 personas en su carrera profesional. Y le vamos a dar paso para que ella nos cuente la experiencia y lo mismo, vamos a dejar al final un turno de contestarle. Soyet, cuando tú quieras, y muchas gracias. Hola, buenos días. ¿Qué tal? En primer lugar, muchísimas gracias por darme la oportunidad de poder contar mi experiencia, cómo ha sido mi trayectoria después de haber finalizado la carrera. Y bueno, en principio tengo una pequeña diapositiva donde voy a intentar de que mi intervención no sea tan larga, que sea incluso menos de 20 minutos para que podamos interactuar más, podamos hacer más largo el ciclo de las preguntas, que al final yo creo que es lo que más va a aportar valor porque al final van a poder tener la oportunidad de tener una respuesta a todas esas dudas que a veces nos surgen antes de elegir el grado o si ya estás muy próximo a buscar esa primera oportunidad laboral. Así que nada, voy a comenzar a compartir. Un segundo. Vale, yo creo que ya podéis ver mi pantalla. Vale. Bueno, en primer lugar voy a contaros un poco acerca de mí. Yo tengo 25 años, tengo alrededor de casi 4 años de experiencia y he tenido la oportunidad de trabajar en distintos sectores. Bueno, voy a comenzar. Para mi intervención he elaborado 2 pequeños bloques donde primero voy a hablar acerca de mí, acerca de cuáles han sido mis estudios, mi experiencia profesional y voy a tratar de dedicar un poco más de tiempo a cómo ha sido la puesta en marcha, cuáles son nuestras salidas profesionales en el grado, cómo puedes iniciar tu carrera profesional, si debes seguir formándote o no, que es una pregunta que está muy a la orden del día, y cómo alcanzar la meta. Esa meta que tanto estás esperando, que puede ser esa primera oportunidad laboral, ese momento en el que ya quieres comenzar a desarrollarte profesionalmente.
Entonces, voy a pasar a la siguiente. Con respecto a mi formación, como ya os dije, yo solo tengo 25 años, tengo alrededor de casi 4 años de experiencia, pero más enfocado los últimos 3 años en finanzas y contabilidad. Entonces, pues acerca de mi formación, yo estudié el grado de Gestión y Administración Pública. Finalicé el grado en los 4 años, empecé en el 2015 y finalicé en el 2019. Alrededor del tercer año de la universidad, que ya lo comentaré en otra diapositiva, tuve la oportunidad de hacer las prácticas en la UMA, en el Servicio de Empleabilidad y Emprendimiento, y allí tuve una excelente líder de equipo que me motivó a hacer un intercambio. En mi caso, a pesar de que existía la oportunidad de hacer un intercambio de Erasmus, yo decidí hacer el SICUE. El SICUE es lo que antiguamente llamábamos el Seneca, donde puedes hacer un intercambio dentro de las universidades españolas. Y yo elegí la Universidad Complutense y me vine a Madrid. Deciros que si tenéis la oportunidad, tanto a nivel económico, que sepáis que también hay ayudas para hacer el intercambio, que lo hagáis. No desaprovechéis esta oportunidad, porque no solamente te va a ayudar, como le dijo el otro ponente, no solo te va a ayudar a salir de tu zona de confort, sino es que además vas a ampliar tu mente, vas a mirar a otros horizontes, vas a tener la posibilidad de conocer distintas personas que no siempre sean como con las personas que te rodeas habitualmente. Y luego también he hecho mucha formación complementaria. He hecho cursos de Financial Analyst para aprender herramientas de reporte, que sepáis que es súper importante. He hecho cursos también de Microsoft 360 para aprender Excel, PowerPoint, entre otras herramientas que están muy a la orden del día si necesitáis aventurarse a esa primera oportunidad laboral. Y por último, a pesar de que no hice Erasmus, también estuve durante 3 meses estudiando inglés en Malta. Hace muy poco, hace un par de meses, hace menos de 5 meses estuve allí. Y una cosa que es muy importante, que seguro que os vais a hacer esta pregunta, ¿por qué elegí el grado de Gestión y Administración Pública? Yo os animo que miréis las asignaturas que tiene. El grado de Gestión y Administración Pública te permite no solo tener una oportunidad de opositar o ser parte del sector público, sino que también te permite ser parte del sector privado. Que sepáis que es un grado multidisciplinar y tiene un gran porcentaje de asignaturas que se dedican más al derecho jurídico y otras están más enfocadas a lo que sería más unas matemáticas financieras, pero vamos, os lo recomiendo completamente. Puedes aprender desde derecho, contabilidad, estadística, entre otras. Así que os animo que si queréis un grado multidisciplinar, este es el ideal. Te permite tanto trabajar como en lo público como en lo privado. Luego, hablando un poco más de lo que es mi experiencia profesional, yo he trabajado en distintos sectores. Mi primera oportunidad fue en la UMA, que hice como unas prácticas administrativas donde de hecho participé en una de las ferias de la universidad, hice trabajos más administrativos y me dio la oportunidad de entender cómo sería un día a día en la administración pública. Yo os recomiendo que ya que estáis en este grado, que si tenéis la oportunidad, que hagáis unas prácticas tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Yo al final me terminé centrando y enfocándome más en el sector privado, probando. En la primera oportunidad me encantó, me hubiese gustado que hubiese sido más larga, solo fueron 3 meses en la UMA y allí, gracias a esa experiencia, me aventuré a hacer el SICUE, el intercambio, y luego de terminar dije, bueno, ya que voy a hacer el intercambio, ya que me han dado la plaza de hacerlo, me voy a aventurar a buscar unas prácticas también. Ya sé cómo funciona el sector público, me gusta, me llama la atención, pero quiero darme la oportunidad de probar algo más. Y así fue como conseguí las prácticas en AIG Banca Privada. Ellos son un banco de inversión muy parecido a BNP. Y aquí hice prácticas de control. Esto hice contabilidad, control de facturas de proveedores, de acreedores, conciliaciones bancarias. eh, y vamos, os animo que hagáis prácticas. Luego esto lo tocaremos en otra diapositiva. Luego quería estar segura si a lo mejor quería solo prácticas de control, si era 100% lo que me gustaba.
Y entonces decidí hacer otras prácticas más en Solvia. Solvia Inmobiliaria es la inmobiliaria del grupo Banco Sabadell. Allí hice prácticas de análisis de negocios. Estuve un par de meses y mientras estuve en esa experiencia, a pesar de que fue muy enriquecedora, me di cuenta que me seguía gustando el control. Luego hice un pequeño análisis, un pequeño review de toda la experiencia que había tenido durante los últimos meses y deciros que esto ha sido en paralelo con mis estudios. La experiencia de la UMA fue mientras estuve estudiando AIG Banca Privada, mientras estuve en el último año de la universidad, mientras estuve en la Complutense. Y bueno, luego me di cuenta al finalizar las prácticas en Solvia que definitivamente la contabilidad y las finanzas era algo que me gustaba, que el control me gustaba, que me apasionaba. Y pues por último, después de esa experiencia, terminé en Bidumi. Bidumi es una empresa que se dedica a la publicidad en vídeo online, que así como he ido pasando de trabajar en la administración pública a luego banca y luego un poco de real estate que fue en Solvia, terminé en esta empresa donde estuve alrededor de casi 3 años y aquí tuve la oportunidad de trabajar tanto a nivel nacional como a nivel europeo, e incluso más centrado en Latinoamérica. Y entonces eso me dio la oportunidad de saber cómo era la contabilidad, cómo eran las finanzas, no solo en España, sino fuera del territorio nacional. Y por último, sobre el mes de agosto más o menos del año anterior, me di cuenta que ya tenía unos fuertes conocimientos en Latinoamérica a nivel de contabilidad, de finanzas y demás. Y dije, definitivamente yo quiero seguir creciendo. Quiero tener la oportunidad de centrarme un poco más en los mercados europeos. Si es verdad que había tenido la oportunidad, por ejemplo, en Bidumi, de centrarme en algunos países como podía ser Turquía, la India, Egipto, en mercados emergentes, pero quería un poco más. Y bueno, por aclarar, la gestión de equipos que logré tener comenzó a partir de Bidumi, fueron de hasta 3 personas, incluso en algunos casos un poco más, porque tenía que gestionar distintas asesorías para llevar la contabilidad fuera de lo que era el territorio nacional. Y luego sobre agosto dije, definitivamente quiero probar más los mercados europeos. Entonces sabía que a pesar de que ya tenía un buen nivel de inglés, necesitaba un poco más. Entonces no continué más trabajando en Bidumi, decidí salir nuevamente de mi zona de confort porque ya había salido en el momento que decidí dejar Málaga para venirme a Madrid y luego decidirme a Malta. Estuve durante casi 3 meses interactuando día a día con personas de habla inglesa. Deciros que no tengáis miedo de salir de vuestra zona de confort. Esto os va a ayudar a abrir la mente, os va a ayudar a hacer una red de contactos y demás. Y actualmente estoy en Apex Group, que es una empresa de servicios financieros. Actualmente aquí trabajo en la parte de fondos de inversión, que es muy, muy interesante. De hecho, es un mercado que se está expandiendo actualmente en España. Así que sepáis que a pesar de que estudiáis el grado de gestión de administración pública, así como podéis dedicaros al sector público, podéis dedicaros al sector privado 100%, que sepáis que tenéis esa oportunidad. Y si en algún momento durante tu trayectoria te das cuenta que luego quieres, que a lo mejor ya no quieres más del sector privado, pueden volver al sector público siempre que lo queráis, porque este grado te permite tener esos conocimientos multidisciplinares. Luego, por hablar un poco ya más de lo que son las salidas profesionales que tiene el grado. Si definitivamente lo que os gusta después de haber hecho las prácticas o durante el trayecto que han tenido durante la carrera, quieren el sector público, que sepáis que podéis trabajar en distintos niveles de la administración pública, ayuntamientos, diputaciones provinciales, la Administración Central del Estado, en organizaciones internacionales como la Unión Europea, la ONU, entre otras. Y por último, pues si al final, durante el trayecto, os dais cuenta que si queréis probar en el sector privado,
pueden trabajar en empresas de consultoría y asesoramiento, que sepáis que existen proyectos dentro de la consultoría donde pueden trabajar para empresas del sector público. Es decir, por ejemplo, hay grandes empresas de consultoría que tienen proyectos que se dedican que son del sector público, que pueden ser a nivel contable, de auditoría, asesoramiento de políticas públicas, entre otras. También, si finalmente deciden una rama más técnica dentro de los conocimientos de gestión y administración pública, puedes trabajar en cliente directo. A esto me refiero de que pueden trabajar en empresas que no sean de consultoría, por ejemplo, Toyota, o también como los que han sido mi experiencia. Y por último, también hay empresas mixtas que tienen la oportunidad de que puedas interactuar con empleados del sector público y del sector privado. Un ejemplo de esto puede ser una empresa de transporte, que puedes encontrarte con dos tipos, tanto como funcionarios como con gente que sea de empleo público. Luego, ¿qué posiciones se pueden adquirir? Si finalmente deciden ser funcionarios o finalmente quieren dedicarse al sector público, pueden hacer un concurso oposición. Tienes la opción de oposición libre o, por supuesto, también está el empleo público, que siempre, cada cierto tiempo, salen oportunidades. En el caso de que queráis dedicarse al sector privado, pueden optar por posiciones de auditoría, contabilidad, analista de políticas públicas, consultoría en consultora en gestión y administración pública. Yo me he ido por la vía de la contabilidad, pero que sepáis que es muy apasionante también. Pueden hacer control contable, control de distintas funciones dentro de un departamento financiero e incluso analítica. Así que yo os animo de que si estás en ese punto en el que tienes que elegir unas prácticas, yo te recomiendo, si tienes la oportunidad y te lo puedes permitir, trata de hacer unas tanto en el sector público como en el sector privado, porque te va a ayudar a orientar, te vas a saber si realmente te apasiona más uno o el otro. Y por último, que sepáis que podéis hacer prácticas curriculares o extracurriculares, y bueno, pueden ser extracurriculares tanto como queráis, que al final eso también es una motivación, saber que vas a recibir una pequeña remuneración por eso. Luego, ha hecho un pequeño apartado de cómo iniciar mi carrera profesional. Ya en el segundo año de la carrera, cuando yo ya tenía claro que quería comenzar, que quería hacer algo, y por contaros un pequeño anécdota, yo estaba en la cafetería, en el segundo año de la universidad, yo estaba en la cafetería de la facultad, y me conseguí una persona que me contó que estaba haciendo prácticas, y que estaba haciendo prácticas extracurriculares. Y yo dije, bueno, yo también quiero, yo también quiero eso. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo lo hago? Entonces él me dijo que se había postulado en Ícaros, que luego ya lo conté en el tercer apartado, y le salió la plaza y lo intentó. Entonces, por contaros una anécdota, que a veces en el día a día alguien te puede contar también cómo iniciar tu carrera, pero en principio yo he elegido 3 puntos claves. El primero, identificar tus intereses, habilidades y valores. Todos en nuestro interior sabemos que hay algo que se nos da bien, algo que seguro que podemos explotar ese conocimiento. En mi caso, yo sentía que una de mis habilidades era las habilidades técnicas. Me gustaba la contabilidad, me había gustado la auditoría pública cuando lo vi dentro de la carrera, y por otro, pues hablar, y dije, esto a lo mejor me puede servir como una habilidad para liderar. Entonces, muy importante que identifiques sus intereses y tus habilidades. Y los valores también son muy importantes. Al final, cuando te enfrentas al mundo laboral, los valores hablan mucho de ti, de quién eres y cómo te enfrentas a las realidades del día a día. Así que ese sería un primer punto clave. En segundo lugar, que es súper importante, construyo una red de contactos y realiza networking. Esto 100%, esto me ayudó a mí a crecer en mi día a día. Y para construir una red de contactos, lo puedes empezar desde ahora mismo. Una red de contactos la puedes hacer interactuando con nuevos grupos, interactuando desde la carrera, que es muy importante que mientras estés en la carrera interactúes con tus compañeros.
Al final el mundo es muy pequeñito y las personas que están contigo en la carrera luego pueden ser tus compañeros de trabajo, pueden ser también tus líderes de equipo o incluso mucho más allá. Entonces os recomiendo que realicéis una red de contactos. La pueden hacer a través de LinkedIn también. En LinkedIn pueden agregar gente de recursos humanos e ir ampliando poco a poco esa red de contactos. Yo os recomiendo que si queréis dedicaros a finanzas, pues que vayáis en esa vía. Tratar de seguir a gente de finanzas y demás. Y por último, realiza networking. Esto de forma activa. Esto tanto como si te quieres dedicar al sector público o al sector privado. Asiste a conferencias de forma activa. También después del trabajo, si ya estás haciendo prácticas o lo que sea, después de salir de tu trabajo, ve a un networking, claro que sí, o ve a un sitio donde sepas que también hay personas con los mismos intereses que tú y amplía esa red de contactos que os prometo que os les puede llegar a cambiar la vida en un momento o no, pero seguro que sí. Y por último, pues realiza prácticas curriculares o extracurriculares. Yo cuando empecé no tenía nada de experiencia y dije, Dios mío, ¿qué puedo hacer? Me encuentro en esta situación. Entonces, os animo a que hagáis prácticas curriculares o extracurriculares. Y para empezar, yo las primeras prácticas las conseguí a través de Ícaros. Ícaros es la plataforma de la UMA. Ellos cada cierto tiempo publican ofertas y puedes ir viendo las distintas ofertas que proponen. Algunas pueden ser para, si es del sector público, pues para ayuntamientos, para la diputación, entre otros. Y también quiero que sepas que la Universidad de Málaga tiene la posibilidad de que puedas hacer convenios con empresas que a lo mejor todavía no los tienen. Por ejemplo, imagínate que estás en un intercambio en Madrid o estás en otra comunidad autónoma y encuentras esa empresa ideal porque la encontraste en LinkedIn, la encontraste en, yo qué sé, en InfoJobs. Esa empresa se puede poner en contacto con la UMA si finalmente has pasado el proceso de selección y pueden hacer un convenio de prácticas. Así que sepáis que eso lo podéis hacer, que no solo son las que se ofertan allí. Bueno, y que me lo dejé por comentar. Para ir ampliando ese currículo, participa también en voluntariado si tienes la posibilidad de hacerlo y anímate a hacer actividades que te puedan ampliar el currículo, incluso participando activamente con la universidad. Este punto también que es muy importante. A veces nos preguntamos si debemos seguir formándonos y la respuesta es un rotundo sí. Después de haber finalizado la carrera, yo recomiendo que sigáis formándose tanto de forma complementaria como si es a través de la UMA. Algunas de las cosas que yo recomiendo, hay plataformas online, hay muchísimas plataformas online donde podéis seguir formándose, por ejemplo, como Udemy, LinkedIn, y si es a través de universidades, por supuesto, yo os animo que sea en la Universidad de Málaga 100%, que tenemos una cierta cantidad de cursos que podéis hacer complementarios, además de la carrera. Y este punto que es muy importante, cómo alcanzar la meta, cómo alcanzar esa primera oportunidad, ese momento de poder conseguir esas primeras prácticas. He tomado en cuenta 3 puntos claves. Lo primero es tener mucha constancia y disciplina. Yo para llegar hasta donde he estado hice muchas entrevistas. Por ejemplo, para conseguir la última oportunidad donde estuve haciendo entre 3 y 4 entrevistas por semana en un periodo de casi 2 meses y medio. Había algunas que me gustaba, pero traté de elegir la que más se adaptaba a mis necesidades y lo que me gustaba. Y ser constante. Yo sé que a veces cuando estamos buscando trabajo nos entra esa frustración de no me han llamado, cómo, qué hacer y tal. No, todos los días buscar trabajo es un trabajo más. Entonces tienes que tener constancia, desviértate temprano, busca esas oportunidades. A veces parece, wow, ¿cómo ha llegado allí? Qué suerte tiene. Que a veces nos pasa cuando vemos a algunos amigos o cuando vemos otras personas en internet o lo que sea. Para llegar a ese punto se ha tenido que hacer muchas cosas, muchos sacrificios. Trabajar mientras estudias es un sacrificio, es difícil. Si puedes hacerlo, fenomenal. Si no, no pasa nada. No, no os presionéis tampoco. Pero lo más importante, constancia y disciplina. Sigue el objetivo, no pierdas el objetivo. Y cuando te sientas que necesitas tomarte un break, hazlo. No pasa nada, pero no pierdas la constancia. 2, sale de tu zona de confort y afronta los retos. No tengas miedo
A nada, a nada. Yo sé que a veces por miedo perdemos grandes oportunidades, que es lo típico que ves pasando el tren y no te subes. Y no dejes que eso te pase. A mí me ha pasado alguna vez y estoy segura que ahora con la experiencia me he dado cuenta de qué hacer para no perder ese tren. Entonces, no tengas miedo, interactúa con gente que es diferente a ti, amplía, ya como les he dicho, amplía tu red de contactos, afronta, si es posible para ti, sal de tu ciudad, trabaja en otra ciudad, realiza un intercambio. Si quieres, salte del sector donde estás y vete a otro sector distinto. Prueba y no tengas miedo. Si no, si te equivocas, no pasa nada. Tienes tiempo para volver a levantarte y hacerlo de nuevo. Así que no pasa nada. Y por último, la actitud. A veces hay gente que tiene unas notas muy altas. Hay gente mm, que, que parece que tiene unas habilidades muy top, muy lo que sea. Pero al final, lo que te va a ayudar, o un gran porcentaje de lo que te va a ayudar en una primera entrevista de trabajo es la actitud, la seguridad, cómo transmites el mensaje, lo que dices, cómo lo dices. Y aquí es muy importante también que cuando vas a buscar esa primera oportunidad o cuando ya estás en el mundo laboral y estás en el día a día, lo más importante es qué haces tú que no hace el resto. ¿Cómo haces tú para diferenciarte? Y a veces diferenciarte no significa tener esa estrategia súper compleja de cómo hacer las cosas. A veces la mejor manera es ser tú mismo. Sé tú mismo en esa primera entrevista de trabajo. Trata de impactar con quién eres, y demuestra lo que sabes hacer. Cuando estés en ese momento que ya estás trabajando, estás en tus primeras prácticas, trata de ser esa persona que propone, que pregunta, que es constante, que está allí. Em, si has terminado, por ejemplo, tus tareas, siempre pregunta. ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Qué puedo hacer? A lo mejor tienes una propuesta, algo que quieres cambiar, hazlo, proponlo. Si es que el no ya lo tienes delante. Entonces, como los digo, constancia y disciplina, sal completamente de tu zona de confort, no tengas miedo y ten mucha actitud. Eso es lo que te va a llevar lejos en todo, en cualquier momento. Y nada, por último, pues muchísimas gracias. Espero no que haya sido bastante rápido. Les dejo mi perfil de LinkedIn aquí en el QR para que lo puedan escanear, porque yo sé que a veces pues nos da un poco de miedo o lo que sea hacer preguntas mientras estamos aquí en la conferencia, pero que sepáis que así como os animo a ampliar su red de contactos, yo también voy a estar muy feliz, muy agradecida si también son parte de mi red de contactos y por allí también me puedan hacer preguntas. De hecho, os animo ahora mismo que si tienen preguntas acerca de la carrera, de las asignaturas, porque me fui más al sector público, al sector privado que al sector público, os animo. Y bueno, también que se me ha pasado a comentarlo, la experiencia en Malta me ayudó a estar donde estoy ahora. Aprender idiomas es muy importante. Cuando os dije anteriormente que hay que seguir formándose, los idiomas pueden cambiarte la vida. Ahora mismo el inglés es indispensable, pero incluso si tienes la oportunidad de aprender otros idiomas, hacerlo. No solamente existen academias, o decir, guau, es que me tengo que ir de intercambio a otro sitio. No necesariamente. Hay plataformas como Udemy, YouTube, entre otras, donde puedes comenzar a formarte. Solamente necesitas lo que ya he dicho antes, constancia, disciplina y querer llegar hasta ese punto. Entonces, os animo a eso y nada, voy a comenzar a leer las preguntas y muchísimas gracias por esta increíble oportunidad. Para mí es un honor estar aquí con vosotros. Pues nada, Soyet, ¿ves ahí las preguntas? Tenemos un par de minutillos. Tú contestas las que veas más interesantes, ¿vale? Para terminar. Ok, wow, es que hay varias preguntas. Nada, pues tú escoges como tú quieras, la que veas más interesante o las primeras Ok, y ya está. No vale, hace falta, si son muchas, no hace falta que las contestes todas, las que tú veas. vale. La primera, ¿por qué escogiste hacer grado en gestión y administración pública? En el momento que yo estaba eligiendo la carrera que quería estudiar, sin duda estaba buscando algo que me permitiera no solo estar en el sector público, sino en el sector privado también. Tenía asignaturas multidisciplinares que no solamente iban desde la rama de las ciencias jurídicas o el derecho, sino que también había más allá de eso.
Hay otra pregunta. Si estudias este grado, ¿tienes que trabajar en algo público? No necesariamente. A ver, la idea es que lo probéis y por supuesto que sí, pero que sepáis que tenéis las dos opciones, tanto opositar como en una posición o podéis trabajar en el sector privado. Yo os recomiendo que si tenéis la oportunidad de hacer prácticas, lo hagáis en las dos. ¿Qué fue lo que más te llamó para hacer GAP? El temario, sin duda, es multidisciplinar, te permite trabajar en distintas ramas y ya te digo, puedes trabajar en un proyecto del sector público en una empresa privada, así que lo puedes hacer. ¿Por qué no hice Erasmus? Bueno, sinceramente no hay una respuesta así tan clara, simplemente mi experiencia, conocí el SICUE, me gustó, me llamó la atención, quería venirme a Madrid y por eso no hice Erasmus. Se dio la oportunidad, sí. En este grado también es necesario saber inglés. A ver, para la carrera necesitas el B1 para que tengas el título. Y yo creo que el inglés es importante en todas en el día a día, así que yo te recomiendo que lo hagáis. No lo dejéis pasar. Y bueno, yo creo que ya no hay más tiempo, así que os animo que el resto de las preguntas me las pueden hacer por LinkedIn, así que con total libertad pueden preguntarme por esa vía. Bueno, pues Soyet, igual que lo tuve claro en marketing con Carlos este año, pues también lo tuve claro con GAP a quien iba a llamar porque sabía de tu trayectoria. Me ha encantado, hablas muy bien, te expresas muy bien. Yo creo que también has motivado, has contado tu experiencia, has dado algunos consejos que no puedo estar más de acuerdo contigo. Y nada, agradecerte y agradeceros tanto a Carlos como a ti que nos hayáis prestado vuestro tiempo, vuestros conocimientos, vuestros perfiles de LinkedIn. Además están en la página web de la facultad, os podéis linkar ahí, están en las noticias. Si alguien de los que nos está viendo quiere contactar con ellos, pues ellos se han prestado y yo aprovecharía esa oportunidad. Y nada, desde aquí despedimos estas terceras jornadas de la Facultad de Comercio y Gestión que colabora con Alumnae de la UMA y muchísimas gracias a todos por vuestra presencia.